Bienvenidos, bienaventurados, estas conversaciones. Ahora vía Zoom, porque así es más práctico, porque vendrá ya en los próximos días a un concierto que nos va a invitar Alejandro García Villalón, pero ustedes lo conocen como Virulo. Yo me deslumbré con él en una juventud ya regular, no tan lejana ni tan cercana, pero me deslumbró un hombre que tiene una capacidad de ver la vida cotidiana con mucho humor y después reflejarla con mucha ironía. Virulo, muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Gracias por abrir un espacio en tu programa para que conversemos de esta próxima visita a Puebla. Virulo, comencemos por ahí antes de muchas cosas que te quiero preguntar. Virulo es cubano-mexicano porque desde 2008 o antes reside en nuestro país. Es además supongo yo, ya me va a decir, un enamorado de Puebla. Y vienes a Puebla, a Forum Coffee. Voy a presentarme en Forum Coffee desde hace, qué sé yo, más de 20 años. Me presento en Puebla, he estado en Forum, en la sala Forum, después acá en la sala Forum Coffee, que es una sala como más íntima, más pequeña, pero sigo visitando Puebla por lo menos una o dos veces al año. Y por supuesto, pues me gusta mucho la gastronomía poblana, que la gastronomía poblana pues la conoce todo el mundo. Los chiles en nogada es mi plato favorito de México. Y por supuesto el mole que le tengo una canción y la voy a cantar y comentar en la presentación que vamos a tener el viernes 6 de diciembre a las 8:30 de la noche en Forum Coffee. Allá Eso en está la en Noria, se la va a pasar en la Noria, se la va a pasar usted espectacular. No deje de ir a este lugar, además íntimo, donde se puede tomar un buen cafecito, un buen vinito, una buena cervecita y además escuchar a Virulo. Y ahora sí yo voy a aprovechar. Virulo, que uno lo busca en internet y lo sabe, yo lo sé, ¿no? Es considerado uno de los fundadores de la nueva trova cubana. Después de Sí. tantos años, después de tantos años de esta nueva trova, ¿cómo se mira hoy? ¿Cómo la miras, Virulo, desde el retrovisor? Esta canción que comenzó como una canción incluso adoctrinadora, muy bella, pero que coincidió con la consolidación de la revolución cubana, allá en tu país, la revolución. ¿Cómo miras hoy esa que se llamó la nueva trova cubana? Mira, fíjate que la nueva trova, yo soy, bueno, fundador, me dieron hace poco ahí una medalla por los 50 años del nacimiento de la nueva trova. Hoy en día ya son 53 años de que fue creado el movimiento de la nueva trova allá en 1972. Bueno, 52 años. En 1972 se funda el movimiento de la nueva trova, aunque ya los que fundamos la trova, pues ya cantábamos. Silvio y Pablo nos antecedieron, por supuesto, Silvio, Pablo, Noel, Vicente también, Sara González, Amaury Pérez y yo venimos como en una generación que viene pegadita, pero viene atrás. Tenemos una diferencia. Justamente Silvio ahora, el día 29 de noviembre, cumplió 78 años y yo el año que viene voy a cumplir 70. Así que nos llevamos unos 8 años y un poquito. Entonces, ese movimiento, yo cuando empecé, yo era de los más jóvenes, yo estudiaba en la prepa. Y fíjate, una de las cosas más bonitas que yo creo que tiene el movimiento de la nueva trova es que siempre cultivó una canción que hoy podemos llamar como una canción intimista. En una canción hubo canciones que fueron alegóricas a la revolución, pero yo digo que el grueso de la producción de la nueva trova, aunque se haya conocido mucho
por esas canciones alegóricas a la revolución. Fueron canciones íntimas, canciones que tenían que ver con un adolescente mirando con su guitarra, con sus problemas, y yo creo que eso le han dado al movimiento de la Nueva Trova una trascendencia en el tiempo. Yo creo que si se hubiera quedado solamente como un movimiento de canción política, pues ya no nadie nos recordaría. Yo creo que es mucho más importante las canciones que tienen que ver con el amor y que tienen que ver con la reflexión humana, que las canciones que se hicieron alegóricas a la revolución, porque las canciones que se hicieron alegóricas a la revolución, yo creo que tienen como un tiempo y un espacio justo. Y lo que hizo trascender este movimiento, creo que fueron las otras canciones. Fueron las otras canciones que hoy están presentes, yo creo, en un movimiento de trova mexicano, en un movimiento de trova mundial. Hay muchísimos cantautores en el mundo que de alguna manera repiten esa experiencia desde sus puntos de vista. Y nosotros, a su vez, tampoco éramos ajenos a lo que sucedía en el mundo en aquellos años. Recuerdo que teníamos como un punto de mira a Bob Dylan en Estados Unidos, Barbara Dane, Joan Baez. Es un movimiento que tiene sus orígenes, pues quién sabe dónde, porque desde que existen las guitarras y desde que existe algún instrumento, las personas han tratado de decir lo que sienten, lo que ven y lo que les preocupa del mundo. Fíjate que aquí, déjame poner un ejemplo, en la literatura, no en la canción, pero más o menos por las mismas fechas, que además fue una explosión mundial, cultural, de pensamiento, de ideologías, finales de los 60, principios de los 70, que es cuando nace la Nueva Trova en 72, como bien lo dices. Aquí hubo un movimiento que lo debes conocer, que se llama la literatura, eh, se me fue la onda, la literatura de la onda, se decía, la literatura de la onda, que representaron José Agustín, René Avilés Favila, y decían ellos que quisieron romper con lo que se venía haciendo, ¿no? Yo creo, este es mi pensamiento y ahora te pido tu opinión, si ustedes quisieron romper con el feeling, con el folclore cubano, que además tú lo rescatas mucho en tu obra, ¿no? Esta canción, no recuerdo, que es maravillosa, no recuerdo el título, de la tía que muere y en el ataúd mandan desde Miami toda. La tía Cuca, la La tía tía Cuca Cook, se llama. Se llama así. maravillosa, no pueden dejar de que pase. Escuchen la verdad qué cosa tan maravillosa, pero además es como guajira lo que tiene. O tú Sí, me corregirás. es un son, es un son. Es Sí, un ese son. ritmo se llama son cubano. Bien, ¿qué tanto quisieron romper ustedes con el feeling cubano, con el folclore, el son, la guajira? O no sé qué estaban ustedes tratando de concebir, porque la nueva trova sí no se parece a lo que venía atrás haciendo los artistas cubanos. Fíjate que yo creo que en el caso de la trova cubana siempre hubo como un hilo conductor porque justamente Pablo Milanés, que es el primero, no Silvio, Pablo Milanés es el primero que escribe una canción al estilo de la nueva trova que se llama Mis 22 años. Y Pablo Milanés era un cantante y compositor de feeling, como César Portillo de la Luz, como José Antonio Méndez. Hay una hermosísima canción de Pablo de Feeling que dice algo que estás lejos y creo ver tu figura ya por doquier. Me atormenta solo el pensar que me puedas abandonar. Era un cantor de Feeling. Y justamente Pablo es el que hace ese paso del feeling a la nueva trova cubana. Después de Pablo surge Silvio.
Silvio también con una gran influencia de la vieja trova tradicional cubana, de Cindo Garay, de Manuel Corona, de el trío Matamoros. Había una gran influencia presente. Creo que en el caso tanto, sobre todo de Silvio, Silvio venía como con una influencia más de Bob Dylan, más de esa canción que se estaba haciendo, que era la canción protesta en Estados Unidos. Y Silvio traía como una gran influencia de eso y eso marcó muchísimo el trayecto de la nueva trova. Pero sí estuvo presente siempre el reconocimiento a nuestras raíces, a la vieja trova tradicional cubana, a, como te decía, a Matamoros, a Cindo Garay, que fueron grandes compositores que tienen que ver muchísimo con la vieja trova tradicional yucateca. Es más, de esa época hay canciones que algunos piensan que son mexicanas y otros piensan que son cubanas y son fruto del maravilloso intercambio que había a principios de siglo entre Cuba y México musicalmente. Entonces yo creo que el espíritu de romper siempre está en la juventud. Siempre la juventud trata de hacer algo que supuestamente o ellos creen que nadie ha hecho. Eso siempre pasa. Pero Sí. después con el tiempo descubres que, pues, mira, nunca se puede inventar el hilo negro, ni el agua caliente, ni nada de eso. Son cosas que son parte del fluir de nuestras culturas. Fíjate que estuvo hace un mes, Aide Milanés aquí en Puebla, cantó Sí, y, y la hija de platicando, Pablo. la hija de Pablo, Sí, y platicando con ella, bueno, lo dijo de una manera estremecedora, muy bonita, de que dice, yo a mi papá lo tengo conmigo incluso en el escenario. Y a ti, bueno, ¿qué tanta falta hace Pablo? ¿Cómo has tú procesado? Porque también eres un cantautor de ese movimiento, ya debe haber alguna identificación más allá de que son paisanos y todo esto. ¿Cómo se siente la partida de Pablo que acaba de cumplir 2 años que se fue? sí, pues mira, es muy, muy triste que ya Pablo no esté con nosotros. Yo quería mucho a Pablo, era un gran amigo desde que Aide era pues muy pequeña. Yo recuerdo a Aide niña y recuerdo pues a las hijas y la casa de Pablo era una casa donde acudíamos mucho los trovadores a reunirnos con él y a tomar un whisky, ron, lo que hubiera. Y pues claro que lo extraño muchísimo. Pablo además era un ser muy entrañable, era muy cercano Pablo, tenía mucho sentido del humor y era un hombre divertido. Yo recuerdo a Pablo con mucho cariño. Una vez hicimos una gira por todo Nicaragua, Silvio, Pablo y yo. Y entonces además pues eran condiciones un poco guerrilleras. Nos albergábamos en un lugar pequeño, dormíamos en litera, todos juntos ahí, y era muy divertido Pablo. Pablo era un hombre muy chistoso y pues siempre andaba molestando y diciendo cosas chistosas y yo lo recuerdo con mucho cariño, Pablo querido. Siempre fue un hombre muy, muy cercano y muy humano. Era un muy linda persona. Y ahora, yendo a tu obra, Virulo, a tus presentaciones, siempre digo, yo te recuerdo, en mi mala memoria, en los años de estudiante en la UAM Xochimilco o en la UNAM, las dos universidades donde cursé 2 carreras, y yendo ahí con tu guitarra, y siempre te echas en 2 minutos el público a la bolsa, esta capacidad que tienes además
muy fina de retratar la cotidianidad con mucha ironía. Eh, ¿Qué tanto miras hacia atrás y te sientes satisfecho? ¿Qué tanto hay algo de nostalgia ahora que hablamos de quienes ya no están, quienes sí están? ¿Cómo te sigue sabiendo el escenario, Virulo? Pues mira, yo siempre he estado casado con el escenario y he estado casado además con la actualidad. Con la actualidad. Para mí sí es muy importante siempre estar como activo con lo que está pasando. Desde hace 2 años, aquí en México, cuando regresé después de la pandemia, que además fue terrible, murió Rolandito, el percusionista que trabajaba conmigo desde hacía más de 30 años, murió en la pandemia. Y yo la pandemia, por suerte, creo que la pasé en Cuba y escribí incluso un disco durante ese tiempo que se llamó Crónicas de la Pandemia, que lo pueden buscar en Spotify, ahí se lo piden a Alexa y Alexa se los va a localizar. Pues yo me he mantenido como siempre hablando de la actualidad, porque justamente mi obra tiene que ver mucho con la actualidad. Y te decía que hace 2 años encontré una pequeña fórmula de hacer unas cosas que se llaman las cápsulas del día siguiente, que son como pequeños esbozos de canciones que no deben durar más de 1 minuto y medio, que las publico en mis redes sociales. Está en Virulo García Villalón y en Alejandro García Virulo. Se ponen en un programa que se llama Desde las Cámaras en ADN 40, en la televisión abierta. Se ponen también en un programa que tiene Fernanda Tapia en Canal 21, aquí en la Ciudad de México. Y se ponen también en un programa que tiene Juan Becerra en Telefórmula. Entonces, son 3 lugares donde se presentan todas las semanas esas pequeñas cápsulas del día siguiente que yo hago, que son, digamos, reflexiones hablando de cosas de la vida, de cosas que he seguido, por supuesto, todo el proyecto político de los últimos años en México. Hablo desde, no sé, hice una sobre una copla sobre los libros, aquellos, los libros de texto, que tuvo como 500,000 de gente que la vio. Decía más para que veas el estilo, dice: no puedo hablar de esos libros del sistema educativo porque debo confesar que no me los he leído, y mirando los debates y a muchos que discutieron, me parece que esos cuates tampoco se los leyeron. Entonces, eran cosas así como reflexiones chistosas que la gente repetía, y eso lo he seguido manteniendo. Acabo de sacar, el domingo saqué una sobre Donald Trump y los pelos de Donald Trump, que Donald Trump es de esa gente que se hace come over. Tú sabes lo que es el come over. Es al tipo que se le cayó el pelo en el centro y se deja los pelos largos por los lados y se pasa de un lado para acá y se pasa. Y entonces tú ves a Donald Trump y tú no entiendes lo que tiene en la cabeza. Parece un nido de gallina, es una cosa muy rara. Es más, Donald Trump se ve en foco y su pelo siempre se ve fuera de foco. Entonces, hago un chiste de que el hombre por eso está siempre de mal humor y está enojado y peleándose con todo el mundo. Es porque se le está cayendo el pelo. Bueno, pues tiene mucho dinero, que ya se siembre un poco de pelito y ya viva feliz. Ah, mira, ahí estás poniendo los Sí. bloquecitos las cápsulas del día siguiente. Virulo, cómo es tu proceso creativo? Porque uno te escucha y resulta parece tan fácil. Claro que uno no lo podría hacer, pero resuelves muy bien las rimas, resuelves muy bien la síntesis de la idea.
eso por un lado, ¿no? Ahí están como estas cápsulas que tú decías, y también tienes obras que son muy, diría yo, muy profundas, que a mí, el colibrí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es como muy, muy profunda. Por lo menos para mí ha sido una canción que te penetra, ¿no? Pues mira, yo te diría que el proceso creativo mío, pues, siempre los procesos creativos son un misterio. Uno no sabe muy bien de dónde vino la idea, pero yo lo que trato de organizarme, al menos, es decir, lo primero es la idea, porque sí estoy convencido de que uno no se puede poner a cantar si no tiene nada que decir. Tienes que tener una idea, tienes que tratar de comunicarle esa idea a la gente. Esto que digo parece una tontería, pues hay muchísima gente que se para a cantar sin tener absolutamente nada que decir. Y ahí están y se hacen muy famosos y muy populares y la gente los sigue porque a veces es solamente el puro sentimiento. En el caso mío no es el puro sentimiento, es la reflexión. Yo siempre parto de una idea. Tengo que decir esto y de qué manera lo voy a decir. A veces el humor me acompaña, a veces no. El humor bien entendido, porque el que no es la comicidad. La comicidad es el arte de hacer que la gente se carcajee. El humor es probablemente el arte de decir las cosas, provocar una sonrisa, pero al mismo tiempo estar más cerca de la poesía, de la ternura. Yo creo que una de las cosas que le da trascendencia al humor es justamente eso, la ternura, la cercanía, la empatía. Por eso las canciones de Chava Flores son inolvidables. Y sin embargo, hay muchos cómicos que rápidamente olvidamos. Es decir, el proceso del humor es una cosa un poco más complicada, ¿no? Y yo trato, lo primero es lo que quiero comunicar. Y entonces la vía es la que hay que ir buscando. A veces las músicas llegan, a veces no acuden tan fácilmente, a veces tengo ideas que se quedan ahí dando vuelta en mi cabeza durante meses, a veces años, hasta que encuentro el vehículo para comunicarlas. Y así es mi proceso creativo. Esto de las cápsulas del día siguiente, pues me ha venido muy bien ya a mi edad, porque es un esfuerzo y un ejercicio constante de la fantasía, es un ejercicio de la imaginación y sobre todo es un ejercicio de trabajo, de no sentarte tranquilamente a vivir o a ver lo que ya hiciste, que es como sentarse a ver el mundo pasar. Ya eso pasó. Yo quiero seguir haciendo. Ahora que dices seguir haciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es tu cotidianidad? ¿Cómo es tu vida? ¿Vas y vienes de La Habana? ¿Cómo está Virulo en el día a día, además de estas giras que hace? Bueno, mira, estoy viviendo después de la pandemia, sí decidimos venirnos a vivir ya todos. Bueno, yo soy muy familiar con mi esposa y mis dos hijos. Tengo una hija mayor que vive en Nueva York y mis dos hijos, que uno tiene 20 años y el otro tiene 17 años, decidimos ya venir a vivir definitivamente a México. Ellos ya, uno ya está estudiando en la universidad, el de 20 años, y mi otro hijo, Milo, está terminando la prepa, que ya la termina, para ingresar en la universidad el año que viene. Y yo con ellos, yo realmente de alguna manera me he distanciado un poco de los intereses de los públicos cubanos y ya no me entiendo tan bien con ellos. Además, hay una decisión muy difícil con Cuba. Cuba se ha ido quedando como en un mundo aparte. Un mundo, las cosas que suceden en Cuba solo suceden en Cuba. Entonces tú tienes que elegir o cantas para el público cubano
que solamente te van a entender allí y no te van a entender en el resto del mundo, o cantas para todo el mundo y lo que se pueda aplicar para Cuba se aplicará. Yo prefiero cantar para todo el mundo. Y en el caso específico de México, pues en México llevo viviendo 35 años. Yo soy mexicano, es decir, tengo la ciudadanía mexicana hace más de 30 años. Entonces, mis hijos nacieron aquí en México, mi esposa es mexicana, nacida aquí en México, mi hija, la que está en Nueva York, también. Entonces, bueno, pues México es parte de mi vida y ya te diría que a estas alturas de mi vida he vivido más tiempo en México que en Cuba. Esa es la realidad. Aunque mi cerebro siga dividido entre el arroz con frijoles negros y los chilaquiles, porque me gusta la comida de los dos lados, pero en muchas cosas ya me siento más cerca de México que de Cuba. Y como mexicano que eres por naturalización, pero eres, ¿no? Dime cómo ves este tiempo inédito de una mujer en la presidencia de la República Mexicana. Mira, me parece todo mi respeto para la presidenta. Me parece primera vez que México está en manos de un científico, sea hombre o sea mujer. Primera vez que Cierto. México está en las manos de una científica. Creo que es una mujer sumamente inteligente, creo que es una mujer muy preparada y que va a dar grandes sorpresas. Es una mujer que viene de la izquierda, pero yo diría que viene de la nueva izquierda. La nueva izquierda es una izquierda como más pragmática, más a favor de un equilibrio social que yo siento que en México hacía muchísima falta. Había una distancia abismal entre los más ricos en México y los más necesitados. Yo creo que esa distancia se tenía que acortar de alguna manera. Y lo que hizo López Obrador fue empezar ese proceso. Y yo creo que me parece muy bien todos los apoyos que se le están dando bueno, a los adultos mayores. A mí me están apoyando también, por supuesto, y estoy muy contento con recibir el apoyo que sea. Está muy bien. Y el apoyo a los jóvenes para que sigan estudiando, el apoyo en general a la gente más humilde en México. Creo que eso era absolutamente necesario. Y tener además la capacidad de que, pues sí, en el país tiene que existir la izquierda y tiene que existir la derecha. Es más, hice hasta una canción antes de las elecciones, que hice una cápsula que se llama No voy a pelearme contigo, aunque piense distinto, mi amigo. Yo no voy a pelearme contigo, aunque piense distinto, mi amigo. Uno va por la derecha, otros la izquierda militan como la parte del cuerpo y las dos se necesitan. Esa es la idea. Yo creo que necesitamos sociedades inclusivas. Tan malo es la izquierda que quiere que todos sean de izquierda, como malo es la derecha que quiere que todos sean de derecha. Yo creo que hace falta que se comuniquen, porque los dos tienen cosas que aportarle a la sociedad. Por eso les digo que Virulo tiene una capacidad de mirar las cosas distintas. Fíjense que me encantó, no fue una corrección, sino subrayaste que sin importar el género, es la primera vez que llega un científico a la presidencia. Científica, ¿no? Muy bien. Pues sí. Alejandro García Villalón, Virulo, qué gusto, qué placer, qué lujo haberte tenido. Espero que se repita. Espero verte en persona. Son días complicadísimos, pero
vienes el viernes, ¿verdad? Viernes 6. El viernes 6 voy a estar ahí a las 8:30. Trata de ir, Álvaro. Me encantaría darte un abrazo y regalarte un disco. Que ahora ya, pues Sí, ya los discos, no sé si tendrás algún aparato viejo donde escucharlo, porque ya ni los discos se pueden escuchar, porque todo quedamos en manos de Alexa. fíjate que yo ya considero a los discos, por supuesto los acetatos y los CDs como arte objeto. Yo sí tengo, Pues sí, yo sí tengo muchos, y los escucho, ¿eh? No están de adorno, yo los escucho. Claro que en el coche y en la vida más cotidiana, pues en las carreras y eso, pues ahí están las otras opciones. Pero yo sí creo que los discos son arte objeto. Quienes todavía lo hacen, creo que ponen un interés en que sea desde la portada, la selección de cómo van a ir las canciones, todo eso tiene una magia especial. era muy bonito. Fíjate que ahora la gente produce para hacer un videoclip y Ajá. colocarlo en redes. Y después, si le va bien, pues pega otro que sea parecido. Entonces, era muy bonito cuando tú concebías un disco como concibes un libro, como una Ujú. historia, como donde una canción tuviera que ver con la otra y el orden que les dabas. Y todo eso era una cosa muy encantadora. El último disco que hice así, ya te digo, fue el de Crónicas de la Pandemia, que además es un disco que pude hacer porque estaban los mejores músicos cubanos, que son los mejores, son muchos de los mejores músicos del mundo, estaban todos en Cuba. Entonces pude convocarlos y entonces hice un disco maravilloso con todo, con artistas de alto calibre cubano, con grandísimos músicos que me acompañaron ahí está el disco, lo pueden escuchar. Si se lo piden a Alexa, es un disco hecho por Egrem. Egrem, ese disco es de 2021. En plena pandemia lo hicimos ahí con mucho trabajo, llevando a los distintos instrumentistas. Un día tocaba uno, un día tocaba el otro, y ahí se iba armando, y se fue armando ese disco. Y ahora, el viernes voy a llevar un show a Puebla que se llama Clásicas de Virulo. Son canciones clásicas que van hasta está en una serie que se llama Griselda, se llama Stax, El Niño Caníbal, que fue una canción que yo hice justamente de un espectáculo que se llamó Welcome. Y así voy canciones, cosas que he ido haciendo durante toda mi vida y termino, por supuesto, con la del colibrí. Entonces, creo que es un show muy divertido, muy bonito y como muy cercano. Te invito, ojalá que puedas escaparte el viernes allá a Forum Café a las 8:30 de la noche en La Noria. No me sé muy bien la dirección, pero ahora todo una cosa más, uno ya no sabe qué hacer si no tiene Waze o no tiene el Google Maps o una cabeza que le pregunta, y eso es lo que lleva. Bien, pero La Noria es un centro comercial, porque también lo es, y es una zona que los poblanos identificamos mucho. Viernes 6 de diciembre, 8 de la noche, en este maravilloso recinto que es Forum Coffee, íntimo, bonito, en medio del frío ahí, el calorcito se siente a todo dar, y disfrutar a Virulo de Sí, lujo, sí, va a sí. estar de lujo. Y creo que si no te veo en esa, voy a tratar, pero si no te veo, espero que volvamos a tener esta conversación y volvamos a tenerla muchas veces y cada vez de más temas, y disfrutarte, Virulo, que yo les digo, el joven que yo fui, no hace mucho, no, sí hace mucho. Qué deslumbrante fue para mí verte, Virulo, con esa energía, esa fuerza, ese humor, esa mirada crítica, ácida, reflexiva, inteligente que le das a tus shows, a tus canciones.
y sí, recuerdo muy bien, siempre te traigo en la memoria y qué bueno que hoy se me cumplió por fin haberte entrevistado yo. Virulo, muchas gracias. Gracias a ti, Aldo, y bueno, pues un abrazo y ojalá que la vida nos ponga cerca para darnos un abrazo de verdad. Muchas gracias, Virulo, y muchas gracias a todos.